yo creo que hay algo importante, es que todos estamos de acuerdo, por lo menos aquí nosotros lo estamos exponiendo y lo han expuesto nuestros dos invitados, en que es un atentado terrorista, es un atentado imperdonable, es un atentado que merece toda la condena del caso, es un atentado que deberían estudiar las autoridades internacionales y tomar medidas. También conocemos de larga data las diferencias entre los dos estados, entre los dos pueblos algunas veces, y es una historia de 70 y pico de años, como han dicho. Pero yo les pediría que ahora pensáramos qué va a pasar, qué podemos esperar de lo que está ocurriendo. Entre otras, las últimas cifras del New York Times hace pocos segundos hablan de más de 1.000 muertos en total, la mayoría palestinos, perdón, la mayoría judíos, la otra, perdón, israelíes, y aproximadamente un 40% palestinos. ¿Qué puede pasar? ¿Se puede ampliar si entran, no sé, grupos terroristas de Israel, perdón, de Líbano, si entra Irán? ¿Se puede ampliar esto y convertirse en una guerra regional muy importante? ¿O alguna actuación y cuál podría frenar y decir, señores, paremos esto? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, el primero. Bueno, Alex. Qué pena, ¿no? Porque como habíamos dicho que por orden alfabético pensé que iba a ser permanente, pero si quiere inicie. Listo, entonces inicio, Alex. Entonces nos rotamos. Es mejor. Yo sí creo, Daniel, que hay posibilidad de una escalada. Entendamos que lo de ayer se da en el marco donde había ya cierta distensión en Gaza. Centenares de palestinos de Gaza estaban entrando a trabajar en Israel. La situación no era perfecta, pero no había razones para que empezara una escalada, excepto la siguiente: los acercamientos que se están dando entre Israel y Arabia Saudita, que tienen muy preocupado a Irán, que maneja tanto a Hezbollah como a Hamas como a la Yihad Islámica, decidió que era el momento de descarrilar ese acercamiento que podía darse entre Israel y Arabia Saudita, lo cual podía conllevar a un acercamiento entre Israel y otros países árabes y musulmanes. Irán, cuya objetivo, lo reitera, lo acaba de reiterar el presidente de Naciones Unidas, es destruir a Israel. Así hablan, destruir el ente sionista, destruir descansa en Medio Oriente, pues empujó a Hamas a comenzar esto, y estamos pendientes de que en la frontera norte, donde Hezbollah, que tiene de rehén al Líbano, no arranque una situación similar, lo que podría llevar ya a una escalada muchísimo mayor. Y un tema más, Daniel, hay muchísimos de los secuestrados de nacionalidades europeas y americanos. Eso ya le da también un ángulo mayor a la situación. Ya, gracias. Incluyendo 2 mexicanos, de acuerdo con una versión de la Cancillería mexicana de hace unos minutos. Dos personas de nacionalidad mexicana están entre los rehenes. Y 2 colombianas, de las cuales están desaparecidas, que no sabemos dónde están, una con nombre propio, y pues no sabemos si está secuestrado o si está muerta, Daniel. Siempre ¿Quién es estas crisis. Sí. Señor, ¿quién es la colombiana, Marcos? No puedo dar el nombre ahorita, Daniel. Ok, entiendo. Señor Montero. Vale. Quisiera en parte retomar algunas de las cosas que dijo Marcos en la primera intervención, y es justamente mi crítica, la raíz de mi crítica a Hamas. Hamas no está haciendo nada absolutamente diferente a lo que ha hecho Israel durante 75 años. O sea, Marcos habla de asesinar niños. O sea, si ponemos el historial israelí de los niños palestinos asesinados, nos darían 3 meses mencionando los nombres de los niños palestinos que Israel ha asesinado. Las mujeres, los ancianos. O sea, es el único caso donde un ocupante deja de ser el victimario para entrar a ser la víctima. Esa es la crítica que yo le hago a Hamas, que se está comportando exactamente igual como Israel. Con los mismos crímenes de guerra que están investigando Israel, seguramente investigarán a Hamas. Incluso el tema de los secuestros, que es abiertamente criticable y de hecho punible a nivel internacional. El sistema penal que aplica Israel para los palestinos se basa en el secuestro. Israel tiene una figura que se llama detención administrativa, que implica que usted puede llevarse a cualquier palestino por simple sospecha. Allí no existe el habeas corpus, usted puede permanecer incomunicado sin condena durante años. Y allí hay niños desde los 5 o 6 años en adelante con esa situación. O sea, Israel es el único estado que pretende que puede humillar a un pueblo durante 75 años, y este pueblo tiene la obligación de quedarse cruzado de brazos. O sea, eso se cae de su propia lógica y se cae de su propio peso. Lo criticable de Hamas es que está cometiendo vías o está utilizando vías que son un delito
y que debe responder frente a la comunidad internacional. Eso es lo criticable de Hamas, que está comportando como Israel exactamente igual. Ahora, el segundo tema es ¿dónde está la inteligencia israelí? ¿Por qué la inteligencia israelí permitió o permite periódicamente que Hamas haga acciones como estas solamente para mantener el fantasma de Hamas? ¿Por dónde está la inteligencia israelí? Gaza no es muy grande. Gaza es un territorio relativamente pequeño que lo controla Israel de lado a lado. Lo controla Israel de lado a lado. Esta operación no se organizó ni a los afanes, ni a las carreras, ni se organizó en 2 o 3 días. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? Aquí la pregunta es, ¿por qué la inteligencia de Israel permite que pasen estas cosas? Ahora bien, ¿qué puede pasar? En efecto, va a pasar algo que no es deseable, y es que todo el Medio Oriente, sea árabe o no árabe, va a haber con cierto romanticismo a Hamas, y eso no es deseable. Y no solamente Irán, Marcos menciona Irán, pero estoy absolutamente seguro que si hoy mismo hiciéramos una encuesta en Emiratos, que es amigo de Colombia, o en Qatar, que es amigo de Colombia, o en Turquía, que es amigo de Colombia y del mundo occidental, la población estaría absoluta y abiertamente del lado del populismo de Hamas. Y eso es un efecto que no se quiere. Ese es un efecto que no aporta a la estabilidad del Medio Oriente. Entonces, por eso es que esta situación tiene mucho más de fondo, mucho más de largo y mucho más de ancho. Esto no es solamente que es que unos locos empezaron a mandar cohetes porque sí, porque odian a Israel porque sí. No, eso es una visión absolutamente simplista, ramplona y populista, entre otras cosas. Aquí hay que estudiar los efectos geopolíticos y sobre todo quién se va a beneficiar a largo plazo y quién va a seguir siendo la víctima a largo plazo. Quisiera preguntarle a nuestros dos invitados qué piensan de las manifestaciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Leí el doctor Peckel en cambio, quejándose un poco de las manifestaciones que ha hecho Petro en Twitter. ¿Qué piensan que debería y digamos, cuál debería ser la posición de un país como Colombia? ¿Y qué piensan de las manifestaciones que él ya ha hecho públicamente? Vale, Doctor pues, Peckel. Montero. Perdón. Perdón, vamos entonces a cambiar el orden otra vez. ¿Arranco? Bueno, los gobiernos y los estados basados en su interés nacional y en su propia soberanía son libres de hacer lo que quieran. Seguramente el presidente estará pensando en la posibilidad de impulsar la idea o el discurso que dio en las Naciones Unidas, lo cual me parece absolutamente sensato. Las Naciones Unidas tienen que tener un lugar mucho más protagónico. Es más, una pregunta que uno siempre se hace en estos temas: ¿por qué durante 75 años la ONU no ha propuesto enviar cascos azules allá? Es imperativo que hubieran cascos azules en Cisjordania, en Jerusalén Este y en Gaza, protegiendo tanto a palestinos como israelíes. Entonces, es necesario justamente que que se retomen las iniciativas de diálogo, y seguramente pues la Cancillería colombiana es la que más autoridad tiene para responder a propósito de la posición del presidente, pero seguramente me atrevería a pensar que es justamente por animar una nueva mesa de diálogo en este momento, que es absolutamente indispensable. Las víctimas lo agradecerían infinitamente. Yo considero realmente condenable las declaraciones del presidente Petro. Él no ha sido capaz hasta ahora de expresar solidaridad con las víctimas judías e israelíes. No ha sido capaz de condenar lo que claramente es un crimen de lesa humanidad contra población civil en las más execrables circunstancias como las que mencioné en mi primera intervención. Si usted quiere ser gestor de paz, promover una negociación de paz, tiene que tener simpatía en este caso por las víctimas judías, algo que el presidente Petro no ha hecho. Por lo tanto, que hay un orden de las cosas. Todos estamos de acuerdo en que haya un proceso de paz, ojalá se empiece en algún momento y ojalá se logre llegar a la solución de 2 estados que tanto queremos. Pero para promover un acuerdo de paz en las circunstancias actuales, primero hay que condenar lo condenable, y el presidente Petro lamentablemente no lo ha hecho. Ha estado trinando esta mañana un trino también bastante desafortunado respecto a meterle un poco de cosas neonazis y todo, pero no ha sido capaz el presidente Petro de expresar solidaridad con las víctimas judías e israelíes, y eso es el primer paso para después dar lo siguiente.